Hola, soy Ramón Hernández. Bienvenido a este video donde te voy a mostrar nuestro enfoque para crear una estrategia de arquitectura de datos para tu organización. Optimizar la arquitectura de datos requiere de una estrategia, no solamente de un modelo de datos. Somos partners certificados de Infotec. Por esta relación tenemos acceso a su capital intelectual que ponemos a disposición de nuestros clientes cuando desarrollamos servicios de consultoría en temas de gestión de datos. El reto en las organizaciones es el gran volumen, variedad y velocidad de los datos que pueden dar lugar a datos poco confiables. El arquitecto de datos es el responsable de hacer que esto no ocurra. Algunos de los obstáculos comunes es la creciente complejidad de los datos, el mayor número de fuentes de datos y la falta del rol de arquitecto de datos bien definido en las organizaciones. Grábate esto. Un administrador de base de datos, es decir, un DBA, no es un arquitecto de datos. Nuestra propuesta es identificar los impulsores de negocio. Recuerda siempre ligar la estrategia de negocio con cualquier otra estrategia de datos que vayas a desarrollar y determinar qué nivel de arquitectura de datos debe ejecutarse. Entender la situación actual y la situación deseada de la arquitectura de datos para finalmente crear una estrategia y una hoja de ruta para tu organización. Las organizaciones deben recorrer un camino hasta lograr el objetivo de convertirse en data driven, es decir, en impulsadas por los datos. Normalmente inician con datos desconectados donde rara vez se les utiliza para tomar decisiones. Después pasan por datos habilitados por la tecnología y un buen gobierno de datos y terminando en la etapa data driven donde se reconoce a los datos como un activo. Existen muchos desafíos relacionados con los datos. Para los datos en reposo, que le llaman data at rest, una mayor cantidad de datos, tipos diferentes de datos y calidad incierta. Para los datos en movimiento o data at movement, una mayor velocidad y mayor complejidad. Esto se puede resolver con prácticas de gestión de datos bien definidas y estructuradas. Para aquellos que les gustan las estadísticas y las cifras, les traigo algunas relacionadas con la arquitectura de datos en las organizaciones. Las fuentes están mencionadas en el slide. 54% de los encuestados indican que puede llevarse desde un día y hasta un mes agregar nuevos datos a sus plataformas. 80% de los arquitectos empresariales afirman que su empresa sufre por tener muchos problemas manuales. El 38% de los impulsores de las organizaciones para convertirse en data driven tiene que ver con establecer una arquitectura de datos y una infraestructura tecnológica eficiente. El 65% de los encuestados aumentaron sus presupuestos para iniciativas digitales y tecnológicas. Y finalmente, el 44% incrementó el número de empleados de tiempo completo, lo que le llaman los FTE, los Full Time Employees, en roles digitales y tecnológicos. A pesar de todos los esfuerzos, las organizaciones están acumulando mucha deuda de datos, que podemos definir como el costo de corregir las cosas en lugar de generar valor cuando tu arquitectura de datos no es eficiente. Aquí más cifras para compartir contigo. El 78% de las organizaciones consideran a la deuda de datos como un problema. 40% de las organizaciones dicen que las personas dentro del negocio no confían en los insights que generan los datos. 66% de las organizaciones dicen que una acumulación de deuda de datos está afectando nuevas iniciativas de gestión de datos. 33% de las organizaciones no logran obtener valor de una nueva inversión en sistemas o tecnología y finalmente el 30% de las organizaciones no logran convertirse en organizaciones data driven. La arquitectura de datos no es un concepto aislado, forma parte de la arquitectura empresarial. La arquitectura de datos interactúa con las otras arquitecturas. Las flechas nos dan una idea de qué arquitectura influye a la arquitectura de datos y a qué arquitectura influye la arquitectura de datos. Entonces podemos ver que no se puede considerar únicamente como
un tema aislado, la arquitectura de datos. El arquitecto de datos debe identificar primero las necesidades de datos desde el lado de negocio para poder crear una arquitectura orientada a las necesidades de la organización. Los 4 impulsores más comunes son los siguientes. Hacerse más data driven. Hoy día muchas organizaciones están decididas a volverse más data driven, ¿no? Para proyectos orientados al análisis de datos, a herramientas de BI, a crear un nuevo data mart, a construir modelos de machine learning e inteligencia artificial. El segundo impulsor es la nueva funcionalidad o reglas de negocio. Agregar nueva funcionalidad a una aplicación puede tener gran impacto en la arquitectura de datos. Se puede actualizar una versión, migrar a la nube, personalizar, modificar la manera en que se generan datos en una aplicación. Si el cambio es de lógica y no se involucran datos, pues entonces no hay impacto en la arquitectura de datos. Las fusiones y adquisiciones pueden requerir de una reestructura de la arquitectura de datos. Para una fusión o adquisición puede ser requerido integrar datos, o probablemente, si revisamos con el negocio, no sea necesaria esta integración de datos. Y para el tema de riesgo y cumplimiento, se pueden ejercer, estos temas de riesgo y cumplimiento pueden ejercer presión sobre la arquitectura de datos obsoleta. Sobre todo en temas que tienen que ver con los datos personales y con el manejo de datos personales sensibles, como pueden ser los asociados a la salud. Se podrían abordar otros retos de la organización siguiendo este mismo enfoque en el cual estaremos profundizando a lo largo de este video. La arquitectura de datos, digamos, cuando más complejo es un entorno de datos, mayor es la necesidad de contar con un marco de trabajo. Si nosotros podemos elegir un punto de partida y priorizar tareas en uno de los aspectos más difíciles, déjenme verlo de otra manera. Tenemos que elegir un punto de partida y de ahí priorizar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Si nosotros utilizamos la arquitectura de datos de 4 capas de Infotech, que les decía que somos partners autorizados de ellos, para modelar este entorno, es un muy buen punto de partida. No arrancas de cero, no tienes que inventar el hilo negro. Me gustaría explicar estas 4 capas utilizando una analogía de las compras de productos que hacemos en nuestra casa para preparar nuestros alimentos. En la capa de creación de datos, pues yo voy al supermercado para comprar todos los productos que satisfacen las necesidades de mi familia en temas de alimentación. En la capa 2, que es la ingesta y la acumulación de datos, estos productos que ya compré los llevo a mi casa y los almaceno en el refrigerador para que estén frescos para cuando yo los necesite. En la capa 3, que es la de enriquecimiento de datos, pues ahí puedo incluso cocinar mis alimentos y dejarlos listos en el mismo refrigerador para cuando yo los necesite consumir. Finalmente, en la capa 4 de entrega y consumo de datos es donde estaríamos consumiendo los alimentos ya preparados que hicimos en la capa anterior, o los saco y los preparo en ese mismo momento. Esto es un poco la analogía para explicar esta arquitectura de datos de 4 capas. Tomando los impulsores de negocio que revisamos en unos slides previos, veamos cómo cada uno de los 4 diferentes escenarios se relacionan con la arquitectura de datos de 4 capas de Infotech. En el escenario de querer agregar nueva funcionalidad, que es este impulsor número 1, el arquitecto de datos debe enfocarse en las capas 1 y 2 que estamos marcando en azul, es decir, en la creación e ingesta y en la acumulación, no en las capas 3 y 4 restantes. Ahora, cuando estamos buscando ser más data driven, que podría ser otro impulsor de negocio, entonces las capas en las que tenemos que enfocarnos son las capas 2, 3 y 4 que estamos marcando también aquí en azul. Es decir, en la parte de ingesta y acumulación, en el enriquecimiento
y en la entrega y consumo. Ahora, si tuviéramos otro reto, que sería este impulsor 3, si los retos de nuestra organización van más por el lado del riesgo y cumplimiento, entonces lo que debemos hacer es enfocarnos en las 4 capas, es decir, desde la creación, pasando por la ingesta y la acumulación, para después llegar a la capa de enriquecimiento y terminar en la capa de entrega y consumo. Finalmente, para terminar estos ejemplos, si tu organización está en un proceso de fusiones y adquisiciones, también debes enfocarte en revisar las 4 capas de la arquitectura de datos de Infotec. Para poder generar tu estrategia de arquitectura de datos, debes entender la situación actual de tu organización. Esto puede hacerse a través de las capacidades, que se definen como una combinación de personas, procesos y tecnología. Utilizando el modelo de capacidades de arquitectura de datos que también nos provee Infotec, se pueden poner sobre la arquitectura de datos de 4 capas y entender mejor las capacidades core y capacidades avanzadas que necesitaría nuestra organización. En este slide podemos ver cómo se combina esta arquitectura de capas con el modelo de capacidades de arquitectura de datos. Podemos ver las capacidades transversales, las capacidades core y las capacidades avanzadas que requiere tener una arquitectura de datos exitosa, identificando también las capas en las cuales son necesarias cada una de esas capacidades. Aquí un ejemplo para el impulsor de negocio de hacer a tu organización más data driven. De entrada, solo hay que concentrarnos en las capas 2, 3 y 4 como veíamos anteriormente. Y de ahí identificar las capacidades actuales y las capacidades que queremos conseguir para nuestra organización. Después, identificamos las brechas existentes para que podamos llenarlas y después establecer las prioridades de qué es lo que vamos a estar haciendo, es decir, qué vamos a hacer primero y qué vamos a hacer después. Cada capa, cada una de estas capas que les presenté aquí, tienen sus propios desafíos. Aquí una tabla que muestra los desafíos más comunes de cada una de las 4 capas. Con esto claro, podemos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar nuestras capacidades de cada una de las capas, de cada una de las 4 capas de la arquitectura de datos. Este sería el resumen de nuestra metodología de 3 fases para diseñar una estrategia de arquitectura de datos para tu organización. En la fase 1, identificamos cuál o cuáles son los impulsores del lado de negocio. En la fase 2, identificamos lo que es viable mejorar en cada una de las capas de acuerdo a la realidad de nuestra organización y a los impulsores de negocio que nosotros identificamos. En la fase 3, generamos una hoja de ruta priorizada con todas las iniciativas que van a permitir mejorar las capacidades de arquitectura de datos en nuestra organización. Como puedes ver, el negocio es quien orienta todo lo que hacemos. Nunca empezamos por los temas tecnológicos de forma aislada. Si tienes en tu organización la necesidad de aprovechar mejor tus datos, crea una estrategia de arquitectura de datos para tu organización. Podemos ayudarte en este proceso. Déjame tus datos y conversamos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.